Buenas noches, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Con sueño. Bien, vamos a iniciar la actividad programada. Acosta. Acosta. Alfaro. Está. Berrocal. Presente, doctor. Cabrera. Gavilán. Cabrera, Gavilán. Cabrera, Paco. Cabrera, Paco. Canchari. Canchari. Carmona. Doctor, buenas noches, presente. Qué milagro, Carmona. Castillón. Presente, doctor. Cabero. Cabero Hernández. Coragua. Presente, doctor, buenas noches. Cochachi. Buenas noches, doctor, presente. Cornejo. Buenas noches, doctor presente. Cruz. Buenas noches, doctor presente. Cruz. Cueto. Buenas noches, doctor presente. Espino. Presente, doctor. Falcón. Presente, doctor, buenas noches. Flores. Flores. Galvez. Presente, doctor, buenas noches. García. Presente, doctor, buenas noches. Eldres. Presente, doctor, buenas noches. González. Presente, doctor, buenas noches. Guevara. Presente, doctor, buenas noches. Gutiérrez. Presente, doctor. Buenas noches. Herencia. Presente, doctor. Buenas noches. Ramán. Presente, doctor, buenas noches. Coripaucar. Presente, doctor, buenas noches. Jiménez. Jiménez. Lucero. Lucero. Macotela. Presente, doctor, buenas noches. Malqui. Malqui. Mamani. Presente, doctor, buenas noches. Marzano. Presente, doctor, buenas noches. Morales. Garavito. Presente, doctor, buenas noches. Morales Miranda. Buenas noches, doctor, presente. Morón. Buenas noches, doctor, presente. Olivera. Doctor presente. Oré. Presente, doctor, buenas noches. Ormeño. Pariona. Presente, doctor. Peceros. Buenas noches, doctor presente. Peralta. Buenas noches, doctor presente. Pillaca. Presente, buenas noches. Purilla. Doctor, buenas noches. Presente. Quispe Tupac. Quispe Torres. Presente, doctor, Quipe Torres. Ramírez. Presente, doctor. Buenas noches. Ramos. Presente, doctor, buenas noches. Reyes. Presente, doctor, buenas noches. Rojas Flores. Presente, doctor. Buenas noches.
Rojas Remolino, Presente, doctor. Buenas noches. Sánchez, Presente, doctor. Buenas noches. Santiago, Buenas noches, doctor. Presente. Silva, Sotelo, Buenas noches, doctor presente. Ine, Presente, doctor. Buenas noches. Vera, Vilca Antonio, Presente, doctor. Buenas noches. Vilca Pizango, Presente, doctor, buenas noches. Vilca Toma, Presente, doctor. Buenas noches. Sanabria, Presente, doctor. Buenas noches. Doctor, disculpe, Cabero presente, tenía problemas para activar mi audio. Cabero, ¿qué? Cabero Hernández. Doctor, hay alumnos que le han escrito al chat porque el mismo sistema no les permite encender su audio. Son Cabrera, Paco y un alumno más que le han escrito al chat. El mismo sistema no está permitiendo en algunas clases que podamos encender el micrófono. Cabrera Paco, Vera, Edison Vera, ¿no? ¿Ya? A ver, que mande sus evidencias al delegado en el acto. Doctor, ya me envió su evidencia del alumno Vera Núñez y Cabrera Paco. Ya, corrobora, no me Se lo esté reenvío a la enviando, brevedad. no me envíe, no me envíe. ¿Usted da fe? Sí, doctor, sí, dice. Ya, ok. Ya, Cabrera y Núñez. Vamos, entonces. Ya. Cueto quiere iniciar, creo. A ver, por estar prendido el micrófono. Vamos. Cueto. Vamos, vamos, Karen, entonces, con suerte. Primera pregunta, ¿cuándo un acto administrativo es firme? No le escucho, su micrófono. O el volumen. Ahí, doctor, ¿me escucha? Ahora sí, perfectamente. Un acto administrativo es firme cuando se vence el plazo para poder interponer un recurso impugnatorio por parte del administrado, y es ahí cuando ya pues se entiende que está consentido el mandato administrativo. Ya, muy bien. Segunda pregunta, ¿cómo resuelve la primera instancia del proceso de cumplimiento? La primera instancia lo declara fundada la demanda de cumplimiento porque considera que este mandato está vigente y que tiene y es de carácter de cumplimiento obligatorio, ¿no? Porque supuestamente considera que no existe controversia ni otro objeto para no considerarla estimatoria esta demanda, pues. ¿Pero compartes el criterio del juez? ¿Compartes No, ¿compartes la idea de que el mandato estaba vigente o estaba vencido? Doctor, no tenía concordancia con la ley 24.029, ¿no? En su artículo 48 establecía que, si bien es cierto, esta bonificación sí se les otorgaba a los docentes que en ese tiempo daban estas clases, preparaban clases y preparaban las evaluaciones,
fuera del horario de clases, pero se trataba de docentes pues que estén en calidad de docentes activos. Ujú, Y no guarda concordancia con la situación de la señora María Esther Quispe. ujú. Claro, claro, por eso es que las demás instancias revocan y desestiman, pues, ¿cierto? Sí, sí, así lo Ya. hace la segunda instancia. Ok, listo, Ya, doctor. listo, Karin. Ujú. Yo estoy en la B. Acosta, no está. Alfaro Marzano ya está con problemas de duelo. Y vamos con, a ver. Malky. Malky. No ha venido. Lucero tampoco ha venido. Jiménez. Espinosa. Jiménez Espinosa. No ha venido. Y acá. Presente. Aquí. Dele volumen a su micrófono, alumna. A ver, ya, un momento. ¿Puede oírme ahí mejor? Sí, mejor. A ver, primera pregunta. ¿Cómo resuelve la segunda instancia del proceso de cumplimiento? En segunda instancia la declara improcedente. Improcedente. Sí, Ah, en segunda instancia. Sí, la sala superior declara improcedente la demanda. ¿cuáles son los argumentos? Uy, a ver. Bueno, en principio, porque lo que estaba peticionando la recurrente no guardaba relación con la ley invocada, ¿no? De acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la ley del profesorado, estipulaba que los beneficiados los que estaban beneficiados por este beneficio especial a ver, ¿cómo era? Beneficio especial por preparación de clases y evaluación, solo era para aquellos docentes que estaban laborando. Sin embargo, la recurrente, ya era una docente cesante. ¿En qué consiste la inactividad formal de la administración pública alumna? A ver, la inactividad formal
es aquella en la cual, existiendo una petición para llevar a cabo el cumplimiento de una resolución administrativa, el ente administrativo deniega esta petición y por lo tanto esto deviene en un silencio administrativo negativo. Es decir, que el peticionante tendría que entender que su petición ha sido denegada. Más o menos. Ok, alumna. Ya. Herencia. Herencia. Presente, doctor. Ahí estamos, Herencia. A ver, ¿cómo vamos? Ahí, doctor, trabajando. ¿Para qué trabaja tanto Herencia? Ah, no, para el amor que para comer da Dios. Muy bien, entonces siga trabajando para el amor, entonces. Sí, no por el amor es Ah, por el amor. al trabajo, pero Ay, 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 pero también puede ser por el amor al sexo opuesto, ¿no? ah, no, definitivamente, la admiración siempre al 100. Claro. Bien, Herencia. A ver, primera pregunta. Explícame la parte resolutiva de la sentencia del tribunal. La parte resolutiva. La parte resolutiva del tribunal, el Tribunal Constitucional hace toda una evaluación y en cuanto a ello llega a la conclusión de que la recurrente no tenía, no tenía la calidad para acceder al beneficio peticionado. Entonces la declara infundada su petición de cumplimiento, ¿no? Porque no reunía no reúne o no ha reunido todos los requisitos de acuerdo a la ley esta que es bastante, que menciona ahí la ley del profesorado, que es la 24.029, modificada por la ley 25.212, ¿no? Su artículo primero. Eso es más o menos lo que he leído, doctor. Hay dos extremos ahí de la parte resolutiva, ¿no? Sí, dos extremos. A ver. ¿Cuál es el objeto de protección de la acción de cumplimiento? Es el objeto, se basa en que las resoluciones normativas se cumplan de acuerdo al ordenamiento jurídico o a la judicatura constitucional que existe en un Estado de Derecho, ¿no? En este caso, cuando esto no sucede, se accede a esta petición porque debe ser siempre efectuada dentro de los considerandos que se consigue en cuanto al derecho peticionado, ¿no? ¿Ya, Herencia? Gracias, doctor. Morales, Miranda. Doctor, buenas noches. Buenas noches, encienda su cámara. Rápido, por favor, alumnos. Ya, buenas noches. A ver, la primera pregunta. ¿Cómo resuelve el Tribunal Constitucional la sentencia? Parte resolutiva, a ver. Bueno, la parte resolutiva, doctor, resuelve infundada e improcedente.
declara infundada la demanda por lo referido al pago de la bonificación, en este caso a la docente, ¿no? Al cesante, que es la demandante por incumplimiento, ¿no? Pero ¿cuáles son los fundamentos, pues, alumno? ¿Por qué declara infundada? Bueno, lo que puedo entender, doctor, es de que la lectura es de que no se acoge bueno, la demandante cuando era cesante y cuando surgía cuando estaba en la etapa de actividad, pues, ¿no? Como docente. No se acoge, no. Luego declara improcedente, ¿debido a qué? Bueno, improcedente es con relación al periodo en el que la referente tuvo la condición de docente activo. Bueno, por lo que pude haber entendido, doctor, por la lectura. A ver, explíqueme la inactividad material de la administración pública. No, doctor, no he escuchado todo el audio por completo. Esa parte final. Ya, ok. Macotela, ya no está. Mamani, Doctor, yo soy Macotela y le dije presente. ya Macotela de una vez. Ahí me ven. Sí. A ver. Ya, doctor. ¿Cuál es el objeto de protección de la acción de cumplimiento? A ver, la acción de cumplimiento, bueno, a diferencia de otras garantías constitucionales, no protege derechos constitucionales ni fundamentales, pero sí protege frente a la renuencia de las autoridades o funcionarios que no cumplan con las normas legales o actos administrativos. Actos administrativos. A ver, segunda pregunta. ¿Por qué qué garantías constitucionales protege la acción de cumplimiento? ¿Qué derechos fundamentales, perdón? A ver, como creo ayer que explicó en clase, había dos naturalezas, pero en especial que no se consideraba como una garantía constitucional, pues a diferencia de las diferentes garantías, esta no garantizaba el cumplimiento de una garantía constitucional, como es el habeas corpus, el habeas data, sino que actuaba como una protección al ciudadano frente a la renuencia de las autoridades, ¿no? O funcionarios que no cumplan con lo indicado por la norma legal o un acto administrativo firme. Llama Cotela. Ya. Peceros. Sí, doctor, buenas noches. A ver, ¿Puede visualizar? Sí. Ya, ¿Por doctor. qué se dice que la acción de cumplimiento es un proceso constitucional desde su naturaleza? La acción de cumplimiento es un... ¿Cómo dijo, doctor? De acuerdo a la naturaleza del proceso, ¿la acción de cumplimiento es un proceso constitucional? Bueno, no, porque
A ver, no, es no porque no cautela los derechos fundamentales, básicamente. Y bueno, ah, mm, y bueno, está en el artículo 3 de la Constitución. No lo entendí. O sea, usted me dice, la pregunta que me mencionó, la respuesta es no, porque no hay una cautela de derechos fundamentales, y eso está en el artículo 3 de la Constitución. Usted mismo se contradice, pues. Tenga en cuenta eso. ¿Mm? La segunda pregunta. El tribunal considera y establece como precedente vinculante en la sentencia algunos requisitos del acto administrativo. ¿Cuáles son? Precedentes vinculantes. Ah, a ver, esos precedentes vinculantes. No, no tengo conocimiento, doctor. No ha leído, pues, pecero, no ha leído. Ok. González. Presente, doctor. ¿Me ve, doctor? Y ubíquese bien en la cámara. ¿Me ve, doctor, ahí? Sí, mejor. A ver, primera pregunta. Ubíquese bien. Suba. Su cara Sí, nomás se doctor. ve. Ahí, mejor. Primera pregunta. ¿Por qué se dice que el proceso, la acción de cumplimiento es un proceso, de acuerdo a su naturaleza, es un proceso constitucionalizado? Se dice que es un proceso constitucionalizado porque en realidad fundamentales, ¿ya? Que están normados en la Constitución, están normados como una garantía constitucional, pero no protege en sí derechos fundamentales. ¿Cuáles son los requisitos que establece el Tribunal Constitucional en la sentencia respecto de un acto administrativo? A ver, respecto a los requisitos, están, a ver, déjame ver si me acuerdo. Ya, ser un mandato vigente, cierto y claro. Ya, también, a ver, doctor, voy a ordenarme. Ya, ser un mandato vigente, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué más? No estar sujeto a una controversia compleja ni a una interpretación dispares. Ya, ¿qué más? Déjeme acordarme porque sí me lo sabía. Ya, ser ineludible y de obligatorio cumplimiento. Son 7 requisitos. A ver, usted va Ya, recién por el ser tercero. incondicional. Ya. Y déjeme acordar, 5. doctor, déjeme acordarme. No recuerdo más, doctor, no soy tan memorista. A ver, ser un mandato vigente, ¿ya? Ser un mandato cierto y claro. No estar sujeto a controversia, ¿ya? Compleja, ni a interpretaciones dispares. ¿Qué más? Ser ineludible y de obligatorio cumplimiento, que ya lo dije. ¿Qué más? Ser incondicional. Ya lo dije todo, creo, doctor. Ya. ¿Listo, González? Ok, doctor, gracias.
Flores Rojas. Flores Rojas. Coragua. Presente, doctor. A ver, pregunto. ¿Cuál es el objeto de protección de la acción de cumplimiento? El objeto de protección es el principio, proteger el principio de eficacia que se encuentra en las normas, que se encuentra establecido en las normas fundamentales y se convierte como uno de los fines del Estado. Que como la seguridad del Estado y el bien común. Doctor, ¿me escuchó? Sí, a ver, oralice la parte expositiva de la sentencia del tribunal. Expositiva del Tribunal Constitucional, tribunal. Bueno, señala que tiene por finalidad bueno, consiste en que en la preparación, que tiene por finalidad de la bonificación es retribuir la labor que efectúa el docente, ¿no? Pero el recurrente es un docente cesante, por lo tanto, no tienen el derecho a esta bonificación. No, estoy hablando de qué es la parte considerativa de la sentencia para usted, alumno. Expositiva, perdón. ¿Qué es la parte? ¿Qué entiende como parte expositiva? Los fundamentos que ha llevado para resolver el caso. No, pues no conoce qué es la parte expositiva, qué es la parte considerativa, qué es la parte resolutiva. ¿Ah? Estamos en octavo ciclo y hasta ahora no tenemos idea de eso. La próxima clase usted va a iniciar, antes que yo inicie la clase teórica, usted va a iniciar su presentación respecto de qué es la parte expositiva, considerativa y resolutiva de una resolución o sentencia. ¿Estamos? Está bien, doctor. Tiene que saberlo. Ok, Coragua. Doctor, ¿puedo ser un voluntario? ¿Quién está hablando? Guevara Fuentes. Todavía no hay voluntarios, ¿ya? Morán. Morán. Presente, doctor.
Morón. Presente, doctor. A ver. A ver. ¿Cuándo un acto administrativo es firme? Ya, doctor. El acto administrativo firme una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos, se perderá cuando se pierden los derechos particulares, si no me equivoco, siendo firme este acto. A su vez... ¿De ¿cómo? qué recursos habla usted? ¿Ah? ¿Cómo dije? ¿De qué recursos Me preguntó habla? sobre... No, me preguntó sobre el acto firme, si no me equivoco. Sí, pero me está diciendo de qué recursos, ya, pero ¿qué recursos habla? ¿Qué recursos? ¿A qué recursos se refiere? Los recursos, en este caso, los recursos impugnatorios, doctor. Claro, pues sí tiene que hablar con propiedad, alumno. No, doctor, disculpe. ¿Cuántos son los recursos impugnatorios en materia del procedimiento administrativo? Tres, doctor. A ver. El recurso de apelación, el de revisión y de reconsideración, si no me equivoco, doctor. Hábleme de la inactividad material de la administración pública. ¿Cómo? Inactividad. Material de la administración pública. Ya. Esta se configura o se cuando un procedimiento administrativo o los órganos de la administración pública, en este caso sus funcionarios y autoridades, no realicen algo que se... ¿Me escucha? No, no le escuchaba nada. Que como me preguntó la actividad material de la administración pública, si no me equivoco, se configura o se da cuando un procedimiento administrativo, los órganos de esta administración pública o sus funcionarios, en este caso, las autoridades, no realizan algo que se encuentre en el marco de su competencia. Qué bonito lees, ¿no? No, doctor, no estoy leyendo nada. Mis ojos están acá, doctor. Ustedes piensan que le engañan al profesor, se engañan ustedes mismos. No estoy leyendo, doctor. Si gusta, hagamos otra pregunta. Goripáucar. Presente, doctor. Buenas noches. A ver, Renzo. A ver, Renzo. ¿Cuál es el objeto de protección de la acción de cumplimiento? Ya, doctor. En este caso, el objeto de protección de acción de cumplimiento es hacer cumplir a las autoridades públicas, de hacer cumplir las normas vigentes, ¿no? En este caso, normas de rango con rango de ley. Y el otro caso es, por ejemplo, el otro caso es en hacer conocer a las autoridades también de que si de manera expresa, de hacer conocer que si está cambiando o un acto administrativo, ¿no? En este caso, los gobiernos locales o regionales
de hacer cumplir. A ver, oralice la parte expositiva de la demanda de cumplimiento. A ver, doctor, en este caso, la parte expositiva, ya, ya, en este caso, la profesora, en este caso, presenta, pues, ¿no? Un recurso de cumplimiento a lo que es al director, a la dirección regional de, no me recuerdo muy bien, pero en este caso para hacer cumplir, pues, ¿no? En aquellos tiempos que ha salido un reglamento para que pueda, de acuerdo a su pago de cuánto se efectuaba, el 30% de lo que es de la preparación de clases y los exámenes fuera de su horario de su clase, pues, ¿no? De su actividad laboral a lo que prácticamente ella ejercía en ese tiempo. Pero en este caso, pues, le deniegan, ¿no? Lo que es en la primera instancia declara fundada, ¿no? Pero después de ahí, con lo que es no me recuerdo muy bien, la revisoria, creo que le declararon improcedente. ¿Por qué? Porque ella pues ya estaba como docente cesante, ¿no? Ya no estaba en actividad laboral permanente. Renzo. Dígame, doctor. ¿Qué entiendes por parte expositiva de una resolución? Expositivas sería, doctor, expositiva sería, en este caso, sería los argumentos de hecho y de derecho. O sería, o es la Van parte en dos donde se alumnos, ve Coragua y tú van a hacer la presentación el día martes. No, doctor, ya sé, es la parte donde se identifica al demandante y a qué órgano se está presentando prácticamente la demanda, ¿no? Eso sería, doctor, sí. No, no solamente ¿No, eso. doctor? No solamente eso. Sí, una sentencia solamente tiene la parte explicativa, considerativa y resolutiva, doctor. Yo le estoy preguntando qué comprende, qué entiende por parte expositiva. Usted me dice que es la presentación del demandante y nada habla de las demás partes o de los demás aspectos que comprende esta parte expositiva. Entonces, por ello, usted y Coragua van a hacer la presentación de qué entienden, qué comprende esas tres partes, una resolución y sentencia, o sentencia, antes que yo inicie la explicación del tema de clase el día martes. ¿Estamos claros? Sí, doctor, listo. Quedamos así, Guaripauca. Ormeño Gutiérrez. Canchari. Cruz. Presente, doctor Cruz. Bien, ¿por qué se dice que la acción de cumplimiento es un proceso constitucionalizado? Levante el volumen de su micrófono. Ya, ahora sí me escucha mejor. Mejor, pero todavía suba más, mejore. No le voy a escuchar. Ya no sube más, doctor. Ya, ahí mejor, ya.
Ya, bueno. De respecto a la naturaleza del proceso de cumplimiento, pues se hablan acerca de dos posturas bastante marcadas, como las explicó en clase, ¿no? La primera postura vendría a ser que el proceso de cumplimiento es un proceso constitucional, precisamente porque se encuentra en la Constitución. Y el segundo punto nos habla acerca de que este no es un proceso constitucional, sino es un proceso constitucionalizado. Y eso se explica mediante que el proceso de cumplimiento no tiene o no resguarda o no protege o no tiene como objeto de defensa derechos fundamentales, como por ejemplo lo tendría pues un habeas corpus o un habeas data, pero que este proceso de cumplimiento se encuentra establecido en nuestra Constitución. Y es por ello que sin este proceso sin que este proceso deba estar dentro de la Constitución, se la ha incorporado y es por ello que se le llama pues proceso constitucionalizado. ¿Cuál es el objeto de protección de la acción de cumplimiento, alumna? Ya, bueno, en cuanto al objeto de protección de la acción de cumplimiento, ahí hablamos de el proceso de cumplimiento vendría a tener como objeto de protección el hacer cumplir a la autoridad o al funcionario público la realización, pues, ¿no? de alguna norma legal o un acto administrativo firme. Necesariamente tiene que ser un acto administrativo firme. Y le decimos acto administrativo firme, puesto que le decimos acto administrativo firme al que ya cuando ya ha iniciado un proceso pues administrativo, se venzan los plazos para poder interponer recursos administrativos de apelación, ¿no? Y eso ya. Ok, Carmona. Doctor, buenas noches. ¿Cómo andamos, Carmona? ¡Qué milagro! Para que usted vea que los milagros existen, doctor. Vas a tener el récord máximo por inasistencia. No, doctor, no creo, doctor, no creo. El 30% no tienes derecho a dar examen parcial ya. Sí, doctor, voy a tener cuidado con ese tema. Gracias. A ver, primera pregunta. ¿Cuál es el objeto de protección de la acción de cumplimiento, alumno? El objeto de protección es de que se dé cumplimiento a una ley o a un acto administrativo. ¿Y de qué manera se cumple esto? Recurriendo al TC para que el TC pueda ordenar a esa autoridad renuente o funcionario público para que pueda cumplir esa ley o cumplir ese acto administrativo, que obviamente es un acto administrativo válido, ¿no? Iniciaste bien bonito y terminaste enterrando todo. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué más o menos, doctora? Se te ocurre decir que el Tribunal Constitucional, y entonces las dos instancias inferiores no pueden resolver, es más, el proceso puede concluir en primera o en segunda instancia. Ya, en todo caso es en su última instancia, ¿no? En su último margen, ya vamos a llamarlo así, resuelve el TC. No, pues, o sea, una norma o un acto administrativo que devienen en una renuencia de parte de una autoridad funcionaria que generen la presentación de un proceso de cumplimiento, puede ser en primera instancia que termine. No necesariamente. Lamentablemente, la mayoría de los casos llegan siempre al TC. No, no siempre, ¿ah? No siempre. La mayoría se podría decir, doctor. No siempre, bueno. Entonces, a ver,
Explíqueme la parte resolutiva de la sentencia del tribunal, alumno. A ver. Bueno, el TC resuelve en dos sentidos. Primero, que declara infundado por una situación. Indica de que más o menos se deja entender del artículo 48 de la ley del profesorado de que la bonificación que se le da por preparación de clases o evaluaciones a los docentes es para los profesores en actividad y no es para los profesores cesantes porque ellos ya no están ejerciendo la labor docente. Entonces, por eso lo declara infundado. ¿Ya? Y lo otro es que declara improcedente. ¿Y por qué lo declara improcedente? Porque existe una controversia, no existe una claridad de la norma, porque la demandante solicita de que se cumpla un acto administrativo que había sido valorado su bonificación respecto a su remuneración total. Pero existía un decreto supremo 051 del 91 que decía de que no estaba en el listado que había dicho el servicio servir, creo que es, no estaba en el listado para que se pueda incluir, para que se pueda calcular en base a su remuneración total, sino en base a su remuneración permanente. Entonces, por eso la declaran improcedente. Porque ya había antecedentes, obviamente, ¿no? Y el TC también cita ahí algunos precedentes del servicio servir y también del mismo TC que había dado sentencias. Lo que más bien quisiera acotar en ese punto, doctor, es de que el TC considero que debió ordenar de que se pasen los actuados, vamos a llamarlo así, los partes a la autoridad de control administrativo disciplinario de la UGEL y también al Ministerio Público, ¿no? Porque no es posible, y esto no me gustaría que usted en clase nos pueda aclarar, de que la UGEL mismo, ¿no? Porque la UGEL Huancayo emite ese acto administrativo en donde reconoce ese beneficio a la demandante. Y no es posible que la misma UGEL, en defensa a esta demanda de cumplimiento, diga, pues no, discúlpame, señor demandante, en ese momento me equivoqué, sí es cierto que mi acto es ilegal, y ya en la próxima, discúlpame, y en la próxima tendré que resolver. Eso no puede pasar, ¿no? O sea, vemos ahí un acto propio del demandado para poder resolver esta acción de incumplimiento. Entonces, yo pienso que ahí se debe determinar sanciones administrativas y quizá penales en relación a los funcionarios que emitieron ese acto administrativo de manera ilegal, causando perjuicios obviamente a la parte demandante, ¿no? Claro, pero es que ahí los abogados de la parte que corresponde debieron de solicitar que después que ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional se remita al Ministerio Público dentro del proceso, fuera del proceso, se puede hacer, o después del proceso, conforme al artículo 10 del el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Para que se actúe si hay responsabilidad penal respecto de la autoridad competente. En este caso, ¿no? Claro, pero yo pienso que el mismo tribunal debió ordenar en su sentencia, en la parte resolutiva, de que se emitan las copias al Ministerio Público y a la autoridad que corresponda para ver si hay sanciones disciplinarias en contra de sus funcionarios. Porque, como repito, o sea, uno mismo no puede decir, el Estado mismo dar un acto administrativo y después decir, no, ese acto administrativo es inválido, no puedo cumplirlo. Entonces, No, causa obviamente perjuicio, ¿no? A la otra sin parte. duda, pero es que el Estado es el principal infractor de los derechos fundamentales y que generan los procesos constitucionales de la libertad. Si tú ves, más del 90% de los procesos son generados por las infracciones que genera el propio Estado. ¿Ya? Ya Carmona se fue a tomar su lunch. Bien. A ver, Guevara, de una vez, ya que quiere salir de una vez. Carmona, ya terminamos. Ya, doctor, ahí estoy viendo la cámara. Ya. A ver, primera pregunta. ¿En qué consiste la inactividad material de la administración pública? Inactividad material de la administración pública. Se origina
cuando los funcionarios o autoridades públicas incumplen las normas o resoluciones administrativas de carácter firme, si no me equivoco, doctor. ¿Cómo? ¿Incumplen qué? Cuando incumplen las normas o resoluciones administrativas, cuando esas no las cumplen. Cuando incumplen sus atribuciones, sus funciones, alumno, propias que establecen la norma a tal o cual órgano o funcionario público. Segunda pregunta. Explíqueme la parte expositiva de la sentencia del tribunal. En este caso, la demandada establece un proceso contra el UGEL de Huancayo, por lo que se dio una resolución en la cual se otorga una bonificación para lo que es planeación del plan estudiantil y exámenes para los profesores, en el cual este exige que se le dé dicha bonificación. En primera instancia se le declara fundada por lo que era una norma, pero al llevarse a segunda instancia se da una revisión al caso y se muestra de que esta profesora era cesante y que no estaba en el rango de la ley. ¿Por qué? Porque esta norma era diferente, esta norma no era aplicable a ella porque ella ya era cesante con otra ley. Usted me hablaba ahí, yo le he dicho, la pregunta es, exponga o explique la parte expositiva de la sentencia. Ya me hablaba de dos partes. ¿Usted no conoce qué es la parte expositiva de una sentencia? En esta parte se da a conocer los datos antes de la parte considerativa y de la resolución, la parte resolutiva. Usted va a ser el tercer alumno que va a exponer el día martes, ¿ya? Antes de que el profesor empiece su clase. Qué bueno que el martes me voy de nuevo al hospital. El martes va a iniciar usted exponiendo con estas Coragua y tres partes de una resolución. Una pregunta más, doctor, del tema, porque la demanda la leí muy rápido en realidad. No, ya no, ya. Doctor, Mamani tipo, ¿puedo ser voluntario? Omán. Guamán. Se iba a cenar, Guamán. ¿Qué ha pasado? Marzano. Presente, doctor. Vamos. Vamos de una vez. Presente. ¿Me ve, doctor? Sí, listo. A ver, primera pregunta, Marzano. Objeto de protección de la acción de cumplimiento, alumno. Ya. La acción de cumplimiento protege los actos administrativos, ¿no? El cumplimiento de la ley, ¿no? Y a través de la autoridad judicial, ¿no? Correspondiente, ¿no? Ay, Marzano. ¿Está mal, doctor? Está bien. Está bien, bien. Bien mal. No, o sea, la acción de cumplimiento protege, ¿no? Los actos administrativos, ¿no? De la ley o actos administrativos y también o sea, esta acción también opera contra la autoridad administrativa, ¿no? Para que cumplan la norma correspondiente.
¿Cómo resuelve el Tribunal Constitucional? A ver. El Bueno, proceso de cumplimiento. ya, en primera instancia, ¿no? La declaran fundada, ¿no? En segunda, improcedente, ¿no? El Tribunal Constitucional. Ya. La declara infundada, ¿no? La demanda en un extremo, ya que por el pago de la bonificación, ¿no? Porque ha sido el pago supuestamente era para el personal que estaba en actividad, ¿no? Pero ya como ya era cesante, era una docente cesante, ya ese pago no le correspondería, pues, ¿no? Y por la forma declara improcedente, pues, ¿no? La demanda con relación al periodo en que recurre la condición de docente activo, pues, ¿no? Porque ya no era docente activo. Ya, pues, Marzano, ¿qué hacemos contigo? ¿Ah? ¿Qué hacemos contigo? Doctor, buenas noches. Morales, ¿puedo ser voluntario? Mamani tipo. Gracias, Marzano. Gracias, doctor, gracias. Buenas noches, doctores. ¿Me ve? Sí. Mamani, ¿dónde estás? Pausa, Pauca del Zarazara. ¿Pausa o Paucas? Paucar del Zarazara es su provincia y distrito Pausa. Ah, ya. Y eso pertenece a Ayacucho, ¿no? Sí, Ayacucho. Ya. ¿Y qué dice el volcán? Todavía no erupción, está en descanso. Ya. A ver, Mamani, a ver, primera pregunta. Explíqueme usted la parte considerativa de la sentencia del tribunal. ¿Sabe en qué comprende la parte considerativa? Sí, doctor, son los fundamentos del Tribunal Constitucional. En ahí nos explica en un inicio lo que nos explica la parte más importante. Considero que es la docente está queriendo que se haga cumplimiento, ¿no?, del pago del 30% de su remuneración total, pero se dice en los fundamentos que esta docente ha estado en estado docente cesante, era docente cesante, y también nos establece algunos requisitos en los fundamentos que se debían cumplir, ¿no? En este caso ha sido el primer requisito, que ha sido del mandato vigente, que no se ha cumplido. Ya. A ver, segunda pregunta. ¿Por qué se dice, qué derechos fundamentales protege la acción de cumplimiento, Mamani? La acción de cumplimiento no protege derechos fundamentales, sino que este proceso ha sido integrado, como usted lo dijo, en 1993 en la carta en nuestra carta, como garantía constitucional, junto a los que son como el habeas corpus, data y acción de amparo, que ellos sí defienden derechos fundamentales. En cambio, la acción de cumplimiento sí no protege ningún derecho fundamental. Listo, muy bien, Mamani. Ya, doctor, gracias. Mamani tipo. Mamani. Mariona. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, doctor. ¿Cuándo un acto administrativo es firme? Cuando se han agotado
No. Cuando sea, claro, cuando se han agotado los plazos para poder interponer un recurso impugnatorio en la vía administrativa. Se ha vencido, Los plazos. Ya, perdón. Se ha vencido los plazos, perdón, doctor. Sí. ¿es sinónimo agotado? A ver. No, doctor. No. Ya, Cuando se ha pues, vencido los plazos para interponer los recursos de claro. impugnación. Ya. A ver, explíqueme cuáles son los requisitos que establece como precedente el Tribunal Constitucional para un acto administrativo sea tomado en cuenta. Hablaba de varios requisitos, doctor. Los que recuerdo es que el mandato debe ser vigente, en este caso en la sentencia. El contrato, por ejemplo, no era vigente, el mandato. El acto. Claro, doctor, pero en el precedente vinculante dice pues no que el mandato debe ser vigente y que también el mandato debe ser claro. Otro que me pareció importante y que lo recuerdo era que el sujeto, no era así. O sea, las interpretaciones no se deben dar, con respecto a ese tema, no deben ser dispares. O sea, no se puede, o no puede ser compleja, algo así, ¿no? No debería ser compleja las interpretaciones. Esas de ahí me parecían interesantes. No recuerdo las demás. Fariona, ¿no ha leído bien? Bueno, doctor, esas las recuerdo. No ha leído bien. A ver. Alfaro no está. Doctor, buenas noches. Disculpe. Purilla Janto. ¿Puedo ser voluntaria? Morales. Garavito. Doctor, buenas noches. Prenda la luz. A ver, doctor, me permite un momentito. Ok, doctor. Ya, primera pregunta, a ver. ¿Cuál es el objeto de protección de la acción de cumplimiento? Bueno, el objeto de protección de la acción de cumplimiento vendría a ser el principio de eficacia, doctor, ya que al hablar del principio de eficacia estamos hablando del bien común del Estado, bueno, de uno de los fines, que es el bien común del Estado. Y como usted lo explicó, no solamente es tocar las puertas para que la tutela nos proteja en este caso, sino que toda normatividad generada, en este caso una ley o también un acto administrativo, sea cumplido, ¿no? Ajá. Ya, muy bien. A ver, ¿cómo resuelve el Tribunal Constitucional el proceso de cumplimiento? Materia de lectura. Bueno, lo resuelve en dos partes, doctor. Justamente estaba analizando ese tema en dos partes. En la primera parte la resuelve, obviamente, infundada, debido a que la persona, en este caso la recurrente, la demandante, no es una docente activa. Y esto justamente está expedido en la ley 24029, que lo dice claramente, ¿no? Que solamente este beneficio del 30% es para personas que están en rango de actividad. Y en la segunda parte la declara improcedente, debido a que ya anteriormente el TC había emitido una resolución, la 2023-202, perdón, donde esclarecía justamente la invalidez que era para cuando se realizaba la ponderación sobre montos, sobre las remuneraciones, en este caso contempladas, ¿no? O sea, ya el TC tenía un precedente vinculante que justamente emitía, y según el artículo 70 del Código Procesal Constitucional, en su inciso 1, justamente establece la improcedencia de las demandas de cumplimiento, que es en este caso cuando van en contra de una resolución del TC, ¿no? Entonces, por eso también lo declara improcedente, ¿no? Ya, ok, Moral, listo. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, por temas laborales, ¿podría ser voluntario, por favor?
Juan Carlos Espere, García Rivas. espere, García, espere, ¿ya? Listo, doctor, gracias. ¿Quién me había hablado antes? Doctor Purilla. Ya, Purilla y luego recién García. Vamos, Purilla. Doctor, buenas. Buenas noches. A ver, ¿cómo resuelve la primera instancia? Si ¿usted está de acuerdo con lo resuelto en la primera instancia con el juez? Bueno, dado que existe en la primera instancia, le reconoce la demanda fundada porque existe un pago de bonificación Por y eso se le da... pregunto, ¿usted está de acuerdo con el fallo de primera instancia? Con el fallo de primera instancia, sí, doctor, porque hay una resolución directorial de la UGEL donde le reconoce el pago de bonificaciones por preparación de clase del 30%. A ver, le voy a preguntar, a ver, quiero tomarle el pulso, a ver. Está abajo, doctor. Está abajo. A ver. ¿Cómo usted va a estar de acuerdo con el fallo de primera instancia o la sentencia de primera instancia si el acto administrativo no se encontraba ya actualizado? ¿Mm? Ya había vencido, toda vez que la docente ya no se encontraba Ya activa. había cesado. Claro. No, pero doctor, pero aquí también hay en la UGEL siempre están sus planillas, ¿no? Entonces, en algún momento quiere decir que ella estaba activa, ¿no? En este caso también se podría, falta fundamentar el periodo de los años en que ella, antes de los periodos que ella se haya jubilado, ¿no? Pero eso no lo va a poner de oficio el juez, pues, porque estaría alterando el petitio. Eso sí. Eso tiene que ponerlo la parte interesada en este caso. Claro, porque en los procesos contenciosos administrativos siempre se adjuntan las boletas de pago. Ya, bien. ¿Qué son vías paralelas, alumna? Las vías paralelas son las dos vías de la judicatura que el proceso de cumplimiento pueda tener. No necesariamente necesita... A ver, que el proceso de cumplimiento pueda tener. ¿Qué me estás hablando? No, que las vías administrativas también solucionan las controversias, ¿no? Pueden dar soluciones a las pretensiones de litigio de los interesados, de los demandantes, ¿no? Y en este caso de los procedimientos administrativos. Ay, Purilla, hoy día sí te fuiste más lejos de... Pero los dos son satisfacción, las vías paralelas también dan satisfacción al procedimiento, doctor, eso también lo digo. Ya, listo. Ya, Purilla, ya, ok. García. Doctor Espino también, para estar después de García, por favor. Sánchez, mucho doctor. Vilca Pizango también. No, Vilca Pizango no. Falcón, doctor, por favor. Vilca Pizango no trabaja. Que esté hasta las 10 de la noche. A ver, García. Una vez. García, ¿dónde te vas a una fiesta COVID? Sí, pues, doctor. Ay. Cansado el encierro. Ya, a ver, primera pregunta, a ver. ¿Cuál es el objeto de protección de la acción de cumplimiento? Bueno, el objeto es el cumplimiento que debe hacer una autoridad o un funcionario público renuente a cumplir con una norma, una ley o un acto administrativo firme. Entonces, busca que sea eficaz, ¿no? O busca cumplir el principio de eficacia que pueda generar que los funcionarios públicos o autoridades cumplan con sus deberes como funcionarios o autoridades del Estado. Con ese uniforme pareces integrante del grupo Corazón Serrano. Ah, caramba. Hay que reírse, pues, García. Sí, supongo.
Ya. No de mí, pues, por favor. No. A ver, segunda pregunta. ¿Qué derechos fundamentales cautela o garantiza la acción de cumplimiento? Ningún derecho fundamental. Sin embargo, el proceso de cumplimiento está dentro de un proceso constitucional porque así lo establece la Carta Magna, la norma constitucional. Sin embargo, es considerado también por su naturaleza como un proceso constitucionalizado, ¿no? Debido a que ha sido encaminado y ha sido tomado como tal, pero no ampara ningún derecho constitucional como sí lo ampara el proceso de amparo, el habeas corpus o el habeas data. Ya listo, García. Muchas Puedes gracias, irte doctor. a la fiesta COVID. A ver, Espino, Sí, doctor, buenas noches. buenas noches. A ver, usted trabaja en la administración pública. A ver, ¿cuándo se entiende que un acto administrativo es firme y cuáles son los recursos impugnatorios en el proceso administrativo? 2 en 1. Se entiende que un acto administrativo es firme cuando ya se han vencido los plazos y este ya quedó, los plazos para proceder con actos impugnatorios contra el órgano que emitió estos actos, ¿no? Estas resoluciones o alguna otra norma, ¿no? Más que nada es eso, ¿no? Se considera un acto administrativo firme cuando ya mencionan los plazos para que tú puedas interponer algún recurso impugnatorio contra ¿no? Ajá. Y lo que más me preguntó. ¿Cuáles son los recursos impugnatorios en el proceso administrativo? El recurso, primeramente el recurso de reconsideración, que es opcional, ¿no? Que lo puedes solicitar ante el mismo órgano, ante la misma entidad, para que reconsidere a través de medios probatorios de repente la nulidad o la reconsideración de la emisión de esta norma, ¿no? Luego podemos irnos al recurso de apelación ante las judiciales y el recurso de revisión. Esos son los 3 actos impugnatorios, doctor. A ver, reconsideración, revisión, ¿qué más? Reconsideración, apelación y revisión. ¿Usted es partidaria como futura abogada de presentar un recurso de reconsideración? Yo creo que sí, doctor. Siempre es bueno tenerla para poder sustentar mejor el proceso judicial, presentar también agotar las vías administrativas, ¿no? Debido a que podemos tener de repente una respuesta de la entidad que nos pueda respaldar, quizás, así sea negativa o positiva, pero muchas veces pueda respaldar lo dicho por nosotros, ¿no? Lo solicitado. Yo creo que sí, se tendría que agotar primeramente la vía administrativa para iniciar cualquier proceso judicial, ¿no? Contencioso administrativo. Obvio que tienes que agotar, pues si no, no tendría razón de ser, pues, ¿no? El proceso contencioso administrativo, pero yo le preguntaba si usted recomienda, a ver, yo soy su cliente, su patrocinado, y usted es la abogada, y tenemos un proceso administrativo iniciado que me han declarado infundada. ¿Usted recomendaría presentar el recurso de reconsideración para agotar la vía administrativa? Sí, doctor, yo lo recomendaría. ¿Por qué? Bueno, porque para este caso, conocer el funcionamiento, los procedimientos administrativos también ayuda mucho a que tu solicitud sea bien, ¿cómo le podría decir? Que tu solicitud sea bien planteada para que pueda llegar a las oficinas, a las áreas correspondientes
y puedas obtener, ¿no? De alguna manera, respuestas más inmediatas, ¿no? Porque se supone que en la administración pública los plazos son cortos, ¿no? Son breves. Pero, entonces, si fuera un buen funcionamiento de esa entidad, puedes tener una respuesta a corto plazo sin necesidad de irte a un proceso judicial. Hasta muchas veces puedes llegar a una conciliación de repente, doctor, y te evitas lo demás, ¿no? Por eso yo sí consideraría que podríamos tomar una reconsideración. Pero si ya me desestimó en primera instancia, ¿por qué voy a insistir con el recurso de reconsideración? A ver, ¿cuál es tu razonamiento? Porque de repente me declararon infundada en la primera instancia ciertos puntos que puedo mejorar, ¿no? O puedo encaminarlo de una manera diferente para poder... A ver, Espino, ¿quién resuelve el recurso de reconsideración? ¿No es el mismo órgano que resolvió en primera instancia? ¿Ah? Sí, sí. ¿Y entonces? ¿Qué sentido tiene lógico? ¿Ah? Ahí lo dejo ya para que razones para el futuro. De repente voy a ser tu jurado de tesis. ¿Quién sabe? Gracias. Voy a leer esa parte más en todo Esa caso. parte. Lea porque tiene que aprender cada día más. Doctor Falcón, si pudiera, doctor, disculpe. Ya, doctor, gracias. A ver, Falcón. Buenas noches, doctor. Siempre espere el permiso del profesor, ¿ya? Así es. Espere el permiso del profesor. Usted no podrá decirme, profesor, téngame en cuenta, pero mientras no le autorice, usted no encienda su cámara, alumno. Ya, doctor, disculpe. Para lo sucesivo. A ver, le pregunto. Explíqueme la inactividad material de la administración pública. La inactividad material de la administración pública. Esto se origina cuando los funcionarios o las autoridades públicas incumplan las normas legales o resoluciones administrativas con carácter de firmeza, con carácter firme, doctor. Que las autoridades o funcionarios públicos incumplan sus atribuciones, sus funciones, alumno. O sean renuentes a cumplir sus atribuciones, sus funciones. Que están establecidos en la norma, ¿no? Acá no funciona el derecho de petición. Así es. Por ejemplo, ahí todavía en clase les puse un ejemplo. A ver, ponme un ejemplo, a ver, Falcón, de la inactividad de la material de la administración pública, a ver. Usted que anda bien informado, a ver. El caso, por ejemplo, de la que planteó la semana pasada, del caso de esta señora que pedía que le den su visa, su pasaporte en Cartagena de Indias, para viajar a su tratamiento médico a Cartagena de Indias. Ahí había una parte de renuencia, a no darle su pasaporte a la señora, de cumplirla. No, Falcón, a ver, explica la parte resolutiva de la sentencia del tribunal. A ver, alumno, vamos, aprovecha. Acá se declara, el Tribunal Constitucional declara infundada la demanda por el referido pago de la bonificación
de la preparación del 30% de clases de parte de la docente demandante. Si bien es cierto, aquí hay un incumplimiento del artículo 48 de la ley del profesorado. Y también aquí el Tribunal Constitucional resuelve de dos formas. El tribunal por una forma de fondo y de fondo, forma y fondo. El primer De fondo aspecto... y de forma. De fondo forma, y de forma. Ya, disculpa, forma y fondo. El primer aspecto lo resuelve por el fondo declarándolo infundado. En la segunda instancia, de la forma de cumplimiento, por no contener los requisitos básicos para la presentación de esta demanda. ¿Ya? ¿Y de forma? La de forma, pues, es por la falta de cumplimiento, del incumplimiento que existe porque no cumplía los requisitos, porque ella es una profesora cesante y esta ley mayormente beneficiaba preparación para los profesores que estaban en actividad. No, así no es. Declara, resuelve por la forma porque el caso no era ambiguo, era complejo y eso ameritaba un proceso de justicia ordinaria donde haya una etapa probatoria, alumno. No era claro por la resolución, doctor, no era claro desde la primera instancia, no estaba establecido de acuerdo a la ambigüedad que tenía esta condición de los docentes. Ya, Falcón. Doctor, muchas gracias. Sotelo, doctor. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Olivera Ramírez, por favor. Bien, alumnos, ahí nos quedamos ya. Ya concluimos con la hora de clases. Vamos a programar un sábado, seguramente en coordinación con el delegado para, está pendiente varios estudiantes de las 3 prácticas hasta hoy día, ¿ya? Ya, doctor, perfecto. Muchas gracias. Buenas noches. Entonces nos reencontramos. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.